Queridos hermanos y hermanas, una vez más nos encontramos y hoy día queremos reflexionar sobre lo que es estar unidos al Señor. Porque con mucha frecuencia nosotros decimos en nuestro hablar común, en el manifestar nuestra fe, yo estoy unido al Señor, yo siempre estoy unido al Señor, o manifestamos el deseo, quisiera estar más unido al Señor. ¿Cómo hago para estar más unido al Señor? Hoy reflexionemos en esta unión con el Señor. ¿Qué significa? ¿Qué supone esta unión con el Señor? Desde el día de nuestro bautismo, nosotros recibimos el Espíritu de Dios, ese Espíritu que es el amor del Padre y del Hijo, ese Espíritu de Dios que nos crea, que nos da la identidad cristiana, ese Espíritu de Dios que por ser el amor del Padre y del Hijo nos permite la unión de amor con el Señor. ¿Por qué podemos unirnos al Señor? Porque el Espíritu de Dios nos lo hace posible. Qué importante es descubrir esto, hermanos y hermanas, que nosotros por méritos propios no nos unimos al Señor, porque no tenemos los méritos propios. Ni siquiera los grandes santos podríamos decir que los méritos de su vida les han hecho merecedores de la unión con el Señor. La unión con el Señor es siempre un don, pero un don que nosotros tenemos que acoger. Un don que humildemente y laboriosamente nosotros acogemos. Y ese don nos lo da el Espíritu Santo, el Espíritu que recibimos el día de nuestro bautismo, y que nos hace hijos de Dios y que con más fuerza recibimos el día de nuestra confirmación. Unirnos al Señor significa intentar vivir realmente en Él. Hablábamos en alguna otra ocasión de lo importante que es hacer de nuestra vida un culto espiritual. Y entonces vivir en el Señor es poder decir un día como San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Podría parecer muy presuntuoso ese decir de San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. ¿Es una presunción real de San Pablo? Es que San Pablo tiene una sobreestima de sí al decir, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Ciertamente no. Lo que sucede es que San Pablo se tomó muy en serio el seguir a Cristo. Y en ese seguir a Cristo, él fue descubriendo algo que nos dice en la carta a los Filipenses: todo lo estimo pérdida comparado con el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Más aún, todo lo estimo basura comparado con el conocimiento de Cristo. ¡Qué palabras tan fuertes! Todo lo estimo pérdida comparado con el conocimiento de Cristo. Para Pablo no hay nada más importante que la relación con Jesucristo. Esa relación con Jesucristo es lo que comienza a configurar su vida. Esa relación con Jesucristo va a ser la razón de su ser. El tratar de estar siempre vitalmente unido a Cristo va a ser la razón de todo en la vida de San Pablo, y por eso puede decir que ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Y nosotros podríamos decir eso? La primera tentación que podríamos tener es pensar y decir, bueno, pero ese era San Pablo. San Pablo lo pudo lograr, nosotros no. Estamos muy lejos de San Pablo. No nos engañemos, que la santidad
que la posibilidad de vivir en Cristo, de estar en Él, que eso es la santidad, es para todos. El bautismo nos ha puesto esa semilla, pero una semilla tiene que cuidarse, tiene que regarse, tiene que protegerse para que pueda desarrollar. Todos tenemos la posibilidad de vivir en Cristo. A ninguno de nosotros nos está vedado el poder vivir en Cristo y estar unidos a Él. Por tanto, hay que pensar muy seriamente, ¿cómo puedo yo establecer un vínculo cada vez mayor con el Señor? ¿Cómo puedo cooperar con el Espíritu Santo para que mi unión con el Señor sea cada vez más profunda? ¿Qué puedo hacer o cómo entender mi unión con Cristo? Lo primero entonces que podríamos decir es que podría existir una primera unión a la que podríamos llamar unión afectiva con Cristo. Sentimos un afecto, sentimos una emoción, sentimos un deseo de unirnos a Jesús. Creo que todos los que nos llamamos cristianos, todos los que somos devotos del Señor de los Milagros, tenemos ese deseo. Queremos unirnos a Jesús. Qué importante es sentir ese afecto. Siento que amo al Señor, siento que el Señor me ama y este amor que siento, estas emociones, estas vibraciones de mi interior que me mueven hacia el Señor, crean un deseo de estar unido a Él. ¿Pero basta el deseo? El deseo no es suficiente. Yo puedo desear muchas cosas. Todos podemos desear ir a la luna y no estamos en la luna. Todos podemos desear ser buenos y no por eso automáticamente somos buenos. El deseo es un inicio importante, inicio bueno, pero no basta el deseo. Y quizás allí radica el problema, en que muchos nos quedamos con el deseo. Deseo ser cercano al Señor, deseo estar unido al Señor, pero allí quedamos. El deseo no basta. El deseo tiene que estar luego acompañado de la determinación. Hay que determinarse a estar unido al Señor. ¿Cuál es la diferencia entre el deseo y la determinación? Pongamos un ejemplo, yo deseo ir a la playa. Tengo el deseo de ir a la playa, pero me deseo hoy ir a la playa, deseo mañana ir a la playa, deseo pasado mañana ir a la playa y se pasa todo un verano y no fui a la playa, porque me quedé en el deseo. ¿Cuál es la diferencia con la determinación? Como deseo ir a la playa, hoy decido que dentro de 3 días, a las 9 de la mañana, me dirijo a esta playa concreta. Ya me determiné, ya tomé una decisión, ya salí solo del mundo del deseo y entré al mundo de la determinación. Pero para esa determinación tomé una decisión y en esa decisión incluí los medios que me iban a producir o propiciar que yo logre lo que deseaba. Deseamos estar unidos al Señor, pero ¿ponemos los medios? ¿Nos hemos determinado? ¿O solo quedamos en el deseo? Muchas veces nos quedamos en el deseo. Desearíamos ser más amigos de Jesús, desearíamos estar más cerca del Señor, desearíamos sentir interiormente que en nuestra vida Él comienza a ser sumamente relevante, pero más allá de ese deseo inicial, a veces no pasamos. Entonces hay que determinarnos, hay que tomar la decisión. Quiero en verdad estar unido al Señor. Y si tomo la determinación, comienzo a poner los medios. Es importante entonces la determinación. Me determino a estar con el Señor. Y entonces tomo conciencia. ¿Qué tengo que hacer para estar unido al Señor? ¿Cómo tengo que lograr esta unión? Ya comenzó la unión el día del bautismo. Ya soy suyo. Pero entonces ahora
viene el cómo yo voy a ir cultivando, protegiendo esa unión con el Señor. Y entonces asumo los medios que me permiten la unión con el Señor. Una unión con alguien es unión de voluntades, unión de deseos, unión de afectos. Y entonces yo no me puedo unir de verdad al Señor si no crezco en el conocimiento del Señor. Y entonces lo primero que podría buscar es, para crecer en la unión con el Señor, conocerle y buscarle en su palabra. Mis queridos hermanos y hermanas, a veces nosotros los católicos nos hemos olvidado de algo muy importante: conocer al Señor en su palabra, buscarle en la Sagrada Escritura, esa palabra de Dios que está contenida en la Biblia. Cuánta riqueza de significado, de enseñanza, de contenido, de propuesta de vida hay en la Escritura. ¿Cuánto tiempo dedicas a la Escritura? Si decimos que el Señor es nuestra razón de ser, si realmente le amamos, descubramos que Él nos ha mandado una carta a todos los hombres. Veámoslo así. La Biblia es esa carta que Dios me ha mandado. Y si me manda una carta a una persona que yo quiero, o un mail una persona que yo quiero, o un Twitter una persona que yo quiero, o un inbox de Facebook una persona que yo quiero, pues cuanto antes lo veo, o el mensaje de WhatsApp o lo que fuere. La Biblia es un poco eso. El WhatsApp de Dios, o el inbox de Dios, o la carta de Dios. ¿Y lo miramos? O muchas veces Él se ha comunicado y simplemente yo omito el mirar lo que Él me ha querido comunicar. Hoy podríamos tomar una determinación de cara a estar unidos al Señor. Y esta determinación tendría que ser, probablemente, voy a leer la palabra de Dios. Todos los días, un momento, 2 minutos. 3 minutos, un par de versículos, 3 versículos, o el Evangelio del día, que está en tantos calendarios. De pronto entras a internet y allí tienes tantas páginas donde te dan las lecturas del día. Quiero conocer tu palabra, Señor. Quiero ver cuál es tu tweet del día de hoy, o tu WhatsApp del día de hoy, o tu carta del día de hoy. ¿Qué me quieres decir hoy? En esa medida, a través de ese ir descubriendo la palabra de Dios, voy conociendo qué quiere el Señor de mí. Voy conociendo su voluntad. Entre amigos nos comunicamos. Y una manera clara de saber qué quiere el Señor es oírle en su palabra. Pero junto con ello, la palabra es un medio para el diálogo. La palabra nos sirve para dialogar. Entre personas dialogamos. Y diálogo precisamente significa eso. A través de logos, palabra. Un encuentro a través de la palabra. Eso es un diálogo. Pues nosotros podríamos pensar: quiero dialogar contigo, Señor, encontrarme por medio de tu palabra. Y entonces, una vez que escucho la palabra de Dios, una segunda determinación. Un rato diario de oración. De hablar con el Señor. ¿Y qué cosa es la oración? Estamos próximos al centenario de Santa Teresa de Jesús, esa gran maestra de vida espiritual que define la oración de una manera tan simple, sencilla y a la vez profunda. ¿Qué cosa es orar sino hablar de cosas íntimas, estando muchas veces a solas con aquel que sabemos nos ama? Así define Teresa la oración. Hablar de cosas íntimas, estando muchas veces a solas con aquel que sabemos nos ama. ¿Pero de qué cosas íntimas hablamos? De mis ilusiones, mis esperanzas, mis pequeñas frustraciones, mis dolores, pero mejor si todo eso lo iluminamos desde la palabra de Dios. Por eso comenzamos por la palabra. Esa palabra que escuché, ese par de versículos que medité o que leí, los llevo también como punto de agenda a ese momento diario de oración. Determinarnos a orar cada día.
Es un modo de aprender a ser verdadero seguidor del Señor y a estar con Él. A veces tenemos la clásica excusa: no tengo tiempo. Mi querido hermano y hermana, no es verdad que no tenemos tiempo. Para lo que queremos, sacamos el tiempo. Dejamos de dormir, dormimos un poco más tarde o nos levantamos más temprano o postergamos otras cosas, pero para lo que nos interesa tenemos tiempo. Por eso es preciso determinarnos a que nos interese estar con el Señor. No solo desearlo, decíamos antes, determinarme. Y porque me determino, voy a dar un tiempo a ese hablar con el Señor de cosas íntimas. Veré el mejor momento del día, veré el momento en el que yo esté más tranquilo, veré el momento en que esté más sereno, escogeré el lugar más propicio, si puedo una capilla cerca de la casa o del trabajo, si puedo la iglesia, si puedo pues mi habitación si no tengo otro lugar, pero buscaré ese momento en el que yo esté con el Señor a solas, sin que nada ni nadie nos perturbe, y le escucharé, y ese Dios me hablará en la voz de mi conciencia. Y muchas veces habré ido a la oración con una preocupación y saldré con una iluminación para resolver eso que me preocupaba. Otra vez había ido con un poco de angustia y saldré más sereno y pacificado. Otra vez habré ido un poco turbado por alguna noticia y de pronto salgo más sereno. Es que Dios ha ido obrando, ha ido hablando, ha ido diciéndote algo. Determinarnos a buscarle en la palabra, a buscarle en la oración. Así vamos creciendo en esa unión con el Señor. Pero el Señor, que es tan bueno, nos ha dejado otro modo y medio para encontrarnos con Él. Y ese otro modo o medio de encontrarnos con Él, además de la palabra y además de la oración, son los sacramentos de la Iglesia. Principalmente dos: la Eucaristía y la confesión. Modos y medios de encontrarnos con el Señor. A veces miramos la Eucaristía como un peso, miramos la misa del domingo como una carga. Decimos, no, pero ir a decir siempre lo mismo, cantar lo mismo, repetir lo mismo. Mira, muchas veces cuando dos personas se quieren se dicen te quiero y nunca uno le dice al otro, el novio a la novia, la novia al novio, ya me lo repetiste muchas veces, cállate. No, porque cada vez que dices lo mismo hay una novedad, una frescura, una lozanía, la frescura y la belleza del amor. A veces en la Eucaristía, participar en la misa, ponemos ese pretexto de que es siempre lo mismo, cantamos lo mismo, decimos lo mismo, porque quizá no hemos puesto el verdadero sentido de amor que hemos de poner a esa celebración y no hemos aprendido, entonces una tarea que tenemos que tratar de acometer, no hemos aprendido tal vez a encontrar allí al Señor, a ver ese momento como el momento del encuentro vivo con Él. Él me salva, Él me santifica, Él me da su amor, Él me renueva, Él me transforma a través de ese momento. Él me nutre con su cuerpo y sangre y me da fuerza y vida. Qué importante pensar eso. Pero hay otra experiencia muy linda que el Señor nos deja. Todos queremos ser buenos, pero a veces no nos resulta como quisiéramos. Todos queremos realmente ser mejores, pero muchas veces miramos nuestra vida y nos sentimos que no terminamos de dar la talla ni siquiera de lo que deseamos. Qué hermoso sentir que cuando nosotros sentimos que no hemos estado a la altura, que no hemos hecho lo que teníamos que hacer, que no fuimos del todo generosos en nuestra respuesta de amor a Dios, el Señor nos dice, no te preocupes, no pasa nada, no te preocupes, que tú puedes volver a comenzar, no te preocupes, conmigo siempre es posible iniciar de nuevo. Ese consuelo, esa paz interior, ese gozo que viene del sacramento del perdón de Dios, cómo llena de alegría el alma, cómo llena de gozo el corazón, cuánta paz infunde en la conciencia. A veces no hemos terminado de descubrir la belleza de esos sacramentos, la Eucaristía y la confesión, la Eucaristía y la penitencia, el sacramento en el que nos da la fuerza y la vida
y su presencia, el Señor, la Eucaristía y el sacramento en el que nos estimula, nos entusiasma, nos da ese abrazo de perdón y nos dice que es posible recomenzar siempre, la penitencia. Así, con esas tres cosas primeras que hemos señalado, palabra de Dios, oración, sacramentos, vamos determinándonos en verdad a estar unidos al Señor. Entonces el estar unidos al Señor no se hace ya solo un deseo, sino se va haciendo realidad. Ponía el ejemplo antes, puedo desear ir a la playa, pero siempre se queda en el mínimo deseo. Pero el día que digo, voy dentro de 3 días, y voy a las 9, y voy a tal playa, y voy con tales personas, ya comencé a cumplir el deseo. Y cuando llega ese día y me levanto, y estoy pensando en lo que voy a hacer, y cojo las cosas que voy a llevar, y me pongo en camino, y después ya disfruté el día, ¡qué belleza! No solamente basta desear estar con el Señor, hay que determinarse, y hay que comenzar. Y quizá el primer día no te lo notes, y quizá el segundo todavía tanto, pero paulatinamente, en la medida que vas leyendo la palabra, que vas orando, en la medida que vas participando de los sacramentos, irás sintiendo cómo la fuerza del Señor te sostiene, cómo Él te acompaña, cómo te haces más fuerte, cómo vas pasando por la vida con más serenidad y paz, cómo vas viviendo con más profundidad aún las cosas cotidianas, cómo vas logrando hacer bien, extraordinariamente bien, aún las cosas más sencillas. Pero esa unión con el Señor, ese estar unidos, decíamos, era un deseo. Hay que pasarlo de deseo a determinación. Y una vez que nos hemos determinado, esto se muestra en las obras. Quien está unido al Señor lo demuestra con su obrar cotidiano. Casi podríamos decir que se nota cuando alguien está de verdad unido al Señor. El estar unido al Señor no es solamente algo que yo digo, que yo proclamo. Al contrario, lo que puede suceder muchas veces es que alguien proclama tanto que está unido al Señor, pero se mira la vida y se dice, no parece. Muéstrame tu fe sin obras, yo por mis obras te voy a mostrar mi fe, dice el apóstol Santiago. Y cada cristiano, cada católico, cada hermano, cada devoto del Señor de los Milagros, debiéramos mostrar esa devoción y ese amor en nuestras obras, en nuestro obrar cotidiano. Si yo realmente he comenzado a estar unido al Señor, si yo he cultivado ese deseo, si he pasado de ese deseo a hacerlo determinación, si he comenzado a buscar al Señor en su palabra, en la oración, en los sacramentos, esto se va a notar. Lo voy a notar yo. Me voy a dar cuenta de repente que voy a estar más fuerte ante las dificultades. Me voy a dar cuenta probablemente que si soy impaciente voy a estar un poco más paciente y tolerante. Me voy a dar cuenta de repente que si tiendo a ser un poco flojo, voy a ser un poco más esforzado. Me voy a dar cuenta probablemente que si mi tendencia es a ser a veces un poco superficial, voy a adquirir más de profundidad. Me voy a ir dando cuenta de que realmente he comenzado a estar con el Señor. Sin mí nada pueden hacer, dice Jesús. Cuando comenzamos a estar en Él, comenzamos a obrar mejor. En ese sentido, animémonos a estar con el Señor. Hemos querido reflexionar hoy un poco en eso. ¿Qué cosa es estar unido al Señor? ¿Lo estoy de verdad? ¿O es solo un deseo? Si ha sido solo un deseo hasta hoy, que pase a ser determinación, a ser cumplimiento del deseo, buscándole a Él en la palabra, en la oración, en los sacramentos. Si ya estaba pasando a ser determinación, pero faltaba un poco, pues a seguir, porque esa determinación tiene que estar presente hasta el final de la vida. Pero sobre todo se notará, si estoy unido al Señor, en mi obrar cotidiano. Todo aquel que me ve, ¿verá algo del Señor en mí? Ese sería el desafío. Que el Señor nos ayude a poder lograrlo. Que el Señor les bendiga a todos.